En Sinaloa, tras un operativo federal, detuvieron a un líder criminal y a 3 de sus cómplices. Ayer te contamos que los Harfuch estaban en Los Mochis y Guasave. Hoy, por fin, sabemos por qué. Tarde pesada en Los Mochis. El calor no se mueve y el ruido que manda es el zumbido seco de los radios. Una hilera de unidades toma la avenida con calma de metrónomo. Luces blancas, cristales oscuros, ningún grito. El tráfico se abre solo. En la esquina, alguien suelta un susurro que se vuelve corriente. El Chendo, también le dicen el 16. Minutos después ya no es rumor. Lo aseguraron junto con 3 hombres más. No hubo espectáculo. Hubo tiempos. Un alto breve, un giro medido, la puerta que cede sin escándalo. Cae el objetivo y de inmediato empieza el protocolo que la calle no ve. Resguardo, puesta a disposición, corte de perímetro, traslado. Las primeras versiones hablan de armas, cargadores y paquetes presumiblemente ilícitos bajo control de la autoridad. Lo visible dura poco. Lo importante se traslada en carpeta. El punto geográfico queda claro. Los Mochis, Sinaloa. La hora cercana al atardecer. La participación de fuerzas federales en coordinación con instancias de seguridad. En la banqueta se lee distinto. Persianas que bajan un poco antes, motos que pierden prisa, voces que hablan más bajo. La escena se cierra con una imagen simple. La fila se va del cuadro, el aire queda en pausa y la ciudad entiende que hoy se movió una pieza. Y aquí una línea que no se negocia. Toda persona es inocente hasta que una autoridad judicial diga lo contrario. Lo que contamos es lo que se vio y lo que quedó asentado en los primeros reportes. Lo que sigue, si sigue, se decide con pruebas, peritajes y audiencias, no con el ruido de la calle. Bloque 2. El hombre detrás del alias. En los expedientes del crimen, no todos brillan por los videos. Algunos pesan por cómo sincronizan a los demás. A ese molde pertenece quien la calle conoce como el Chendo o el 16. No se le recuerda por posar, sino por ordenar. Horarios, relevos, custodias, qué vehículo sale y por dónde vuelve. El tipo de operador que vive en modo agenda. ¿Cómo trabaja alguien así? Con pasos cortos y radios largos. Cambia de teléfono con disciplina, evita cuentas bancarias, mueve efectivo en montos que no llamen la atención. Reparte tareas en tramos para que nadie vea la ruta completa. Exige informes cortos. Hora, punto, estatus. Si algo se cae, reacomoda en minutos. No depende del músculo, depende del tiempo. Su jornada típica no empieza al amanecer, empieza cuando la ciudad baja el volumen. Entre la tarde y la madrugada verifica casas de paso, pide ubicaciones a su gente, revisa si un vehículo quedó muy visto, decide si una bodega aguanta otra semana o hay que mudarla esta misma noche. Cuando el ambiente se calienta, la orden es sencilla. Cambio de clima. Eso significa otras llaves, otras placas, otra esquina. El alias también sirve para romper patrones. Un día firma como Chendo, otro como 16. Quizá por el canal del radio, quizá por un código viejo. Lo importante es despistar. A su alrededor no hay estrellas. Hay operadores de confianza que manejan, vigilan, entregan, cobran. Si cae esa bisagra, lo que cae no es solo un nombre, es el ritmo. Y cuando el ritmo se rompe, el resto se mueve de más o de menos. Y ahí aparecen los errores que luego se convierten en pruebas. Esto explica por qué un aseguramiento así pesa más de lo que enseña la foto. No es la imagen del traslado, es la libreta mental que deja de administrar llamadas, la red que se queda sin su metrónomo, la ruta que ya no suena a tiempo. Desde fuera seguimos la regla de siempre, presunción de inocencia. Desde dentro ellos entienden otra cosa. Cuando falta el que marca el compás, el resto jadea, y cuando jadea, se delata. Bloque 3. ¿Qué son las Fuerzas Especiales Avendaño? En el mapa del Pacífico, las Fuerzas Especiales Avendaño aparecen como brazo de choque. Gente de reacción, custodia de mandos, manejo de rutas y apriete cuando la orden baja. La prensa las ubica dentro del Cártel del Pacífico, específicamente en la facción de los Mayos, con tareas que van desde la elaboración y trasiego de droga hasta lavado de dinero y homicidios contra grupos rivales. En lenguaje simple, no son la propaganda, son el engranaje que mueve mercancía. Protege a los suyos y empuja cuando hay que empujar. Así quedó descrito en los primeros partes sobre la caída de El Chendo y su anillo cercano. Su territorio emocional es Sinaloa. De Culiacán hacia Ajome y Los Mochis, su nombre reaparece cuando hay retenes fantasma, caravanas breves, casas de paso y movimientos que no buscan reflectores. En esta captura los reportes coinciden. La célula vista como fea opera para la facción de los Mayos, y el Chendo, o el 16,
funge como bisagra entre la orden y la calle. El detalle clave es el oficio, logística, tiempos, teléfonos, custodias. Esa combinación los vuelve un objetivo alto porque cuando se cae la logística, toda la estructura jadea. Ahora, un punto importante para entender el tablero. Hay versiones divergentes sobre las lealtades de esta misma sigla en distintos momentos. Mientras que los artículos de la jornada de hoy la colocan del lado de los mayos, trabajos previos han documentado episodios y nombres de Avendaño que se alinearon con los chapitos, sobre todo en hechos ocurridos en la capital sinaloense durante el incremento de la violencia. Esto no invalida lo reportado hoy. Explica que en un conflicto intracártel, algunas células pueden moverse según coyunturas, liderazgos y sobrevivencia. Por eso aquí usamos el lenguaje de según reportes y de acuerdo con las notas de hoy, cuando hablamos de filiación. Ese cruce de lealtades no es teoría. La guerra. Los chapitos contra los mayos ha dejado huellas visibles, con ataques y respuestas que reconfiguran barrios y rutinas. En abril, autoridades federales describieron públicamente la confrontación entre ambas facciones a propósito de hechos violentos en Culiacán. Ese contexto ayuda a entender por qué una célula con apellido Avendaño pueda cruzar menciones en notas de distintos meses, aun cuando el reporte del día la ubique bajo los mayos. En otras palabras, el apellido está en la historia del cártel, pero la filiación puede mutar según la fase de la disputa. Con esa precisión, la fotografía de hoy se lee así. FEA como brazo operativo en Sinaloa, con función logística y táctica. Los mochis como escenario inmediato. El chendo como pieza que sincronizaba rutas y custodias. Y una cadena donde aparecen apodos como Viejo Mayor o el 14 en la parte superior del eslabón. Lo que sigue no lo decide un corrido, lo decide el expediente. Peritajes, cadena de custodia y audiencias. Y ahí es donde el nombre de la célula pasa del rumor de la calle a la página de un juez. Bloque 4. El operativo en la calle. ¿Quiénes entraron, cómo cayó y qué se aseguró? La cacería empezó sin sirenas. Inteligencia marcó un punto en Loma Dorada y la orden fue simple: ubicar, contener, sorprender. En esa colonia, los equipos federales detectaron 2 camionetas de alta gama con hombres armados. Para no poner en riesgo a vecinos, se dio la señal de alto y los conductores pisaron a fondo. La persecución se encendió rumbo a la carretera Culiacán-Los Mochis, hasta el kilómetro 201, donde los vehículos quedaron bloqueados. Ahí terminó la fuga y comenzó el aseguramiento. Lo que vino después explica por qué este golpe pesa. Al revisar las unidades, los elementos contaron 4 armas largas, cargadores abastecidos, cartuchos sueltos y un paquete forrado en cinta con polvo blanco que, de acuerdo con los primeros reportes, era cocaína. Además, una de las camionetas tenía reporte de robo. Todo quedó bajo resguardo y con cadena de custodia. En el mismo punto se cerró el cerco sobre 4 hombres, uno de ellos Jesús Miguel Avendaño Jiménez, también referido como Rosendo, identificado como El Chendo, y en los pasillos criminales, El 16. A su lado cayó Jason Ariel Tapia Cárdenas, señalado como El Flaco Avendaño, además de José Antonio García Rodríguez y José Vizcarra Cervantes. Los 4, según las pesquisas, forman parte de una célula con funciones de traslado, seguridad armada y presión territorial. La foto institucional del operativo tiene varias firmas. Participaron de manera coordinada la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, es decir, la mesa completa del Gabinete de Seguridad. No fue un golpe improvisado, fue una acción de pinza con inteligencia previa, geolocalización y seguimiento de rutas. El contexto ayuda a medir el tamaño del mensaje. Las autoridades describen a las llamadas Fuerzas Especiales Avendaño como un brazo violento ligado a la facción de los mayos del Cártel del Pacífico, con responsabilidades en elaboración y trasiego de droga, lavado de dinero y homicidios contra rivales. En otras palabras, no son halcones de esquina, son operadores de logística y choque. El guión de la captura siguió un ritmo calculado: detección de zona de movilidad, marcaje de alto para reducir riesgos a civiles, cierre de paso, revisión inmediata y traslado de detenidos y evidencia con escoltas. En ese orden, con esa frialdad y con un detalle que suele pasar desapercibido: el uso de herramientas tecnológicas para cruzar placas, rutas y horarios antes de mover un solo convoy. El resultado para la calle se resume en 3 líneas claras: menos armas largas circulando, menos camionetas robadas en manos de célula y una figura logística fuera de operación. Para el tablero mayor, el impacto es otro.
Se quita velocidad a una red que depende de choferes, escoltas y enlaces, y se abren líneas de investigación sobre proveedores de vehículos, arsenales y casas de resguardo. Por eso, más allá del aplauso, este tipo de aseguramientos alimenta carpetas y golpes siguientes. Los 4 quedaron a disposición del Ministerio Público Federal junto con todo lo incautado. A partir de ahí, viene la parte silenciosa: peritajes balísticos, trazabilidad de las armas, análisis químico del paquete, dictámenes de huellas y, si se confirma, vinculación con eventos previos en la región. La calle ya vio la detención. Lo que sigue se decide en laboratorios, escritorios y audiencias. Y mientras tanto, la lectura pública es directa. Cuando los equipos federales operan en bloque y con inteligencia, hay menos espacio para escapar y más para confiscar. Esta vez, la persecución duró minutos. El mensaje, si se sostiene la presión, puede durar meses. Bloque 5. Cuando cae la bisagra, lo que se rompe aunque nadie lo vea. El golpe no se mide por la foto del traslado. Se mide por el silencio torpe que deja. Un operador logístico es el metrónomo de una red. Marca ritmos, reparte tareas, corrige desajustes. Cuando falta, todo respira mal. En la primera noche se nota en cosas pequeñas. El chofer que debía salir al anochecer se queda esperando una llamada que no llega. El encargado de bodega repite la misma pregunta en voz baja. ¿Quién firma ahora? El halcón cambia de poste sin que nadie se lo pida, porque sabe que el mapa ya no vale. No hay corrido para eso. Hay vacío. El impacto real no está en la fuerza, está en el tiempo. Un logístico no manda con gritos, orquesta con minutos, decide a qué hora se cruza un puente, cuándo se mueve una caja, qué ruta se apaga un día para encender otra. Sin esa cabeza, la red pasa de compás a improvisación, y la improvisación deja huellas, llamadas más largas, mensajes repetidos, conductores que regresan por el mismo camino, nervios que hacen ruido en esquinas donde antes no pasaba nada. El error tiene sonido, se escucha en radios que no paran. Luego viene el corte de dinero. El negocio no es solo mercancía, es flujo, pagos a escoltas, gasolina, llaves, rentas, sobres para el que avisa. Todo eso se sostiene con el pulso de un hombre que sabe cuánto, a quién y cuándo. Sin él se atormenta la fila. El cobro llega tarde, el proveedor se inquieta, el vigilante pregunta de más, la caja chica se achica. Y cuando se achica, alguien se queja. Esa queja, en un entorno caliente, abre puertas que la autoridad sabe tocar. También se rompe la confianza, que es la moneda verdadera. Los de abajo se miran distinto. Los de arriba hacen cuentas. ¿Quién habló? ¿Quién se acercó demasiado a la patrulla? ¿Quién dejó el teléfono encendido una hora de más? La red se vuelve paranoia. Cambian chips sin calendario. Queman libretas sin revisar. Mudan casas sin avisar a todos. Es un reacomodo brusco que hace perder lo que más les sirve: rutina. Y sin rutina no hay red que aguante. No llegan héroes a sustituir a la bisagra. Llegan parches. 3 nombres intentan hacer el trabajo de uno. Uno coordina vehículos, otro recoge dinero, otro va a piso para imponer respeto. Nada cuadra igual. Los tiempos se cruzan, las voces se montan, los turnos se pisan. Ahí es cuando la calle lo nota. Rondines fuera de horario, motos que dan más vueltas de lo normal, rostros que no son de ahí. La ciudad aprende a leer esas señales porque el miedo enseña rápido. La facción intentará compensar con ruido lo que perdió en ritmo. A veces buscará demostrar que nada cambió. Subirá el volumen una semana, hará favores donde antes cobraba, repartirá calma de mentira. Es espuma. La estructura tardará en reaprender su propio compás. Y ese retraso es oro para quien investiga, porque en ese lapso aparecen los errores que sí se prueban. Un recibo descuidado, una placa repetida, una voz que cae 2 veces en el mismo lugar. La logística es una cadena de detalles, su ausencia es una cadena de pistas. Para la gente común, el impacto se traduce en 2 cosas. Menos presión inmediata en ciertos corredores, porque nadie quiere moverse sin permiso, y más ojos extraños en las colonias, porque los que quedan buscan dónde esconderse. De un lado, respiro. Del otro, tensión. Si las autoridades sostienen la presencia, el respiro se hace costumbre y la tensión se vuelve riesgo para ellos, no para la calle. Una precisión que no se debe olvidar. Presunción de inocencia para todas las personas mencionadas hasta que un juez diga otra cosa. Aquí contamos un patrón que se repite cuando cae la bisagra. Se corta el compás, se encarecen los movimientos, se abren grietas. En ese hueco, si se trabaja con método, llegan las pruebas. Y cuando llegan las pruebas, el alias deja de ser rumor y se convierte en folio. Ahí es donde la detención valió cada minuto. Bloque 6. El tablero mayor.
Una facción que respira por varias heridas. La detención no vive sola, pesa porque cae en una facción que ya venía entrecortada. Dentro del llamado Cártel del Pacífico, la corriente conocida como los Mayos juega desde hace años a mantener orden y negocio mientras lidia con dos frentes, disputas internas y presión externa. Por eso sacar de la parrilla a un operador que marca tiempos no solo frena envíos, agranda fisuras. Hacia adentro, el impacto es inmediato. La cadena que baja órdenes y sube reportes pierde a su bisagra más puntual. El vacío se llena con parches. Un encargado de rutas que intenta controlar pagos. Un hombre de confianza que toma custodias. Un enlace que corre mensajes. Funciona por días, a veces por semanas, pero no sostiene. Porque el negocio no es gritar, es sincronizar. Y cuando la sincronía se rompe, los egos chocan, los celos se encienden y la facción se vuelve una habitación con muchas voces y una sola radio. De ese ruido se alimentan los otros. Si hay rivalidad en la zona, y la historia reciente dice que la ha habido, las células ajenas huelen la sangre. Tantean territorio, exploran a los proveedores que se quedaron colgando, tientan a los mandos intermedios que sienten que el ascenso ya les toca. Nadie lo admite en voz alta, pero todos cuidan la espalda. Una captura con nombre y apellido puede transformarse en 3 semanas de tanteo silencioso, donde cada esquina se pregunta quién manda de verdad. Hacia afuera, el apretón federal no se mide por la foto del convoy, sino por la persistencia. Si la presencia se vuelve ritmo, rondines en horas que no son horas, filtros breves pero constantes, auditorías discretas, la facción deja de pelear por más y se conforma con perder menos. Cuando eso sucede, cambia el tipo de dolor. Ya no es el golpe espectacular, sino el costo de mover cada pieza. El transporte sube, los escondites se vuelven frágiles, las compras en efectivo llaman la atención. Se paga por todo y se respira peor. El entorno social lo siente de dos modos. En barrios y colonias, algunos días parecen más tranquilos porque los que cobraban se repliegan. En corredores y salidas, el ambiente se tensa porque los que quedan se esconden y los que entran buscan. Es una calma rara. Por un lado, menos presión directa. Por el otro, más ojos que no son de ahí. No es paz, es reacomodo. En el tablero grande caben 3 escenarios a corto plazo. 1. Recomposición silenciosa. La facción nombra a un sustituto discreto. Reabre rutas con tiempos más largos. Baja la exposición. Compra silencio donde puede y aguanta hasta recuperar el compás. La calle lo nota porque lo urgente baja y lo importante se esconde. 2. Demostración de fuerza. Para tapar la herida, el grupo sube el volumen por pocos días. Rondas ostentosas, cobros de cortesía, gestos para que nadie dude de quién manda. Dura poco. Es espuma que intenta cubrir la grieta. 3. Efecto tijera. La presión oficial entra por ciudad y sale a periferia. La facción, entre ambos, comete errores. Ahí aparece en la camioneta repetida, el número que suena 2 veces, la casa que recibe una visita de más. Es cuando el análisis se vuelve prueba. Nada de esto es sentencia. Es lectura de patrón en una zona donde la logística vale más que los videos, y donde un alias en tendencia no cambia lo esencial, el expediente. En última instancia, lo que decida el rumbo no será un corrido ni un rumor. Será la calidad de la carpeta, la cadena de custodia y la constancia con la que el Estado mantenga el pulso. Si esa constancia se sostiene, el tablero deja de depender del miedo y empieza a depender del tiempo. Y el tiempo, para una facción que respira por varias heridas, pesa como ladrillo. Bloque 7. La onda corta en la calle, rumores, versiones cruzadas y el nudo en el estómago. La ciudad queda con ese silencio que no es calma, es resaca. En los grupos de colonia revientan notas de voz de 3 segundos. Dicen que fue por dentro. Me contaron que hoy no abran tarde. Pasaron por la López como a las 9. El voceador del mercado baja la voz. El taxista apaga la música cuando toma el puente. La señora del puesto de jugos mira hacia la esquina cada medio minuto. Se siente que algo cayó, pero nadie sabe qué viene. En los pasillos de WhatsApp circulan 3 explicaciones que chocan entre sí. La primera habla de venganza en puerta. Van a querer demostrar que mandan. Es una lectura vieja, automática, que se enciende cada vez que la autoridad toca una bisagra. La segunda dice limpieza interna. Lo entregaron, ahora acomodan la casa. Esa versión huele a paranoia y se alimenta del hueco que deja un logístico cuando ya no marca tiempos. La tercera suena a demostración de orden. Van a bajar el ruido para enfriar la zona. Ninguna está confirmada. Todas prenden focos en la cabeza de quien las oye.
Las microescenas lo cuentan mejor que cualquier boletín. En la salida de la primaria, varias mamás adelantan el reloj y recogen antes. En el corredor comercial, 2 cortinas bajan 20 minutos más temprano y nadie pregunta por qué. En las rutas nocturnas, repartidores cambian una avenida por 2 calles angostas que conocen desde siempre. La ciudad aprende coreografías de emergencia. Avanzar menos, mirar más, hablar poco. No es pánico, es memoria. ¿Por qué pasa esto después de una captura? Porque donde había ritmo, ahora hay huecos. Donde había una agenda, ahora hay preguntas. Y la calle, que no espera boletines, llena esos huecos con historias. Unos dicen que hoy habrá rondas ruidosas para aparentar control. Otros que habrá sombra total para evitar errores. Lo único seguro es la incertidumbre que se pega a la piel como el calor de mediodía. Lo sensato, por ahora, es moverse como se mueve la ciudad cuando presiente tormenta. Pasos cortos, ojos abiertos, ruta conocida. Lo importante seguirá lejos de las cámaras, peritajes, dictámenes, audiencias. El ruido baja, pero la tensión queda flotando. Como esas nubes que no llueven, solo aprietan. Y en ese aire eléctrico, la pregunta que todos llevan en la lengua es la misma. ¿Esto es tregua o antesala? Bloque 8. Del alias al folio. Cuando la calle se apaga y el expediente prende. El nombre ya corrió por todas partes. El Chendo. El 16. La ciudad lo dijo en susurros. Los titulares lo pusieron en mayúsculas y las redes hicieron lo que saben hacer. Ruido. Pero cuando el convoy se pierde al fondo y las persianas vuelven a subir, la historia deja de pertenecerle a la calle y pasa a manos del expediente. Aquí el tono cambia. Ya no cuentan los videos de 10 segundos ni las notas de voz. Cuentan las pruebas. Primero, la cadena de custodia. Cada arma, cada cargador, cada paquete, cada vehículo asegurado se vuelve un renglón numerado. Se sella, se registra, se resguarda. Si una sola pieza se mueve sin el protocolo correcto, se cae como ficha todo lo que venía atrás. De nada sirve una foto rotunda si el sobre no trae firma, si la etiqueta no corresponde, si la hora no cuadra. En el papel, el descuido es derrota. Después, los peritajes. Balística que diga de qué arma salió qué ojiva y en qué momento pudo dispararse. Química que confirme o descarte la sustancia en un paquete. Dactiloscopia para saber quién tocó qué. Mecánica para explicar si un vehículo tiene alteraciones o reporte. Y el más silencioso, el que a veces se olvida porque no brilla. Extracción de datos de telefonía. Ubicaciones, llamadas, notas de voz, rutas, fotografías borradas que vuelven. Ahí no hay épica, hay tiempo y método. Y el método, bien hecho, no falla. Luego llegan los plazos y las audiencias, la inicial para que el juez escuche lo que se aseguró y cómo se aseguró, la discusión de medidas cautelares, donde la defensa pelea por su versión y la autoridad por la suya, de nuevo, la regla que repetimos en cada línea. Toda persona es inocente hasta que un juez diga lo contrario. No se gana con titulares, se gana con folios, con dictámenes que resisten preguntas, con oficios que no cojean, con cronologías que cierran por todos lados. En paralelo se teje la trama larga. El expediente de hoy busca abrazarse con expedientes de ayer. Coincidencias de placas, voces que aparecen en más de un teléfono, domicilios que se repiten, hábitos que dibujan una constelación. A veces un caso no se resuelve por el golpe espectacular, sino por el detalle persistente. La misma persona entrando 2 veces a un lugar que dijo no conocer, la misma camioneta apareciendo en 2 cámaras de barrios que no se tocan, el mismo apodo firmando de manera distinta la misma orden. Son hilos finos. Cuando se jalan bien, amarran. ¿Y la ciudad? La ciudad aprende a respirar en presente. Hay días con aire liviano porque bajan las visitas incómodas. Hay días con aire denso porque alguien intenta demostrar que nada cambió. Entre uno y otro, el metrónomo que dictaba el ritmo ya no está. Y cuando el ritmo se rompe, los errores se multiplican. Si la presencia oficial mantiene el pulso, esos errores no se convierten en miedo, se convierten en pruebas. Esto no cierra hoy. No cierra con una foto ni con un hilo en redes. Cierra, si cierra, cuando un tribunal lea en voz alta lo que aquí apenas insinuamos, que lo asegurado fue legal, que lo analizado fue serio, que lo argumentado fue suficiente. Hasta entonces, el alias seguirá flotando y la ciudad seguirá alerta. Pero el lugar donde de verdad se decide el futuro no está en la esquina de siempre. Está en una sala, en un expediente, en una audiencia donde cada palabra pesa. Y ahora la pregunta que queda en el aire, para ti que viviste esta jornada a pie de banqueta, ¿qué cambió en tu colonia cuando cayó ese nombre? ¿Silencio? ¿Respiro? ¿Tensión? ¿Nada?
Deja tu testimonio con cuidado, fecha completa, calle y cruce, sin rostros, sin placas, sin domicilios. Lo que la calle vio, el expediente lo necesita. Lo que tú sentiste, el país debe escucharlo. Erramos aquí, pero la conversación sigue contigo. Si te interesa entender cómo se mueve el crimen y la seguridad en México, suscríbete a Reporte a México, Crimen y Seguridad. Activa la campanita y deja tu me gusta. Eso nos ayuda un montón. Cuéntame abajo. ¿En tu colonia hoy se sintió silencio, tensión o nada cambió? Déjalo en comentarios. Nos leemos ahí.